tal? ¿Cómo le va? Tengan todos muy buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Jaime Barrera y estoy muy contento de poderles dar la bienvenida esta noche de miércoles 4 de julio de 2018 a una emisión más de Desde la Barrera. Sin duda, el mayor reto que tendrá quien será el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, será el de cumplir su promesa de disminuir la violencia y la inseguridad, que no se podrá lograr sin encontrar una estrategia acertada para poner freno y someter a los cárteles de la delincuencia organizada, cuyo poder corruptor y de fuego dejó como nunca su huella de sangre en el proceso electoral en marcha. Por ello, la alternancia y la seguridad será nuestro tema de esta noche. Veamos. Se ha dicho hasta la saciedad, se ha prometido hasta el cansancio, y es el motor del hartazgo social que causó cambios en el sistema político y la catástrofe del PRI, la seguridad. ¿Cómo harán los nuevos gobiernos en el ámbito federal, estatal y municipal para revertir la caótica situación actual y cumplir una promesa de pacificación que se antoja inalcanzable, al menos a corto plazo? Las propuestas más recurrentes en el tema han sido las relacionadas con los controles internos de las corporaciones, las pruebas de confianza y los mandos, muchas veces absolutos, que propician que, cuando las fuerzas policiales son infiltradas, las consecuencias son desastrosas, violentas y complejas. Tanto al nuevo presidente electo como al gobernador entrante de Jalisco, López Obrador y Alfaro Ramírez, sus antecesores les dejan un hecho irresuelto y peligroso, que de no remediarse se volverá en un virtual finiquito de sus gobiernos y un reproche constante de los ciudadanos. La seguridad será el hueso más duro de roer, le advirtió hoy el expresidente Vicente Fox a López Obrador, y tiene en eso toda la razón. Si algo provocó la peor debacle electoral del PRI de su historia fue, además del hartazgo por la corrupción y la impunidad, la incumplida promesa de pacificar el país que recibió envuelto en una ola de severa violencia por las fallidas estrategias antinarco que implementó el panista Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto, como candidato, prometió corregir, al igual que hoy lo hace Andrés Manuel López Obrador, porque la violencia no solo no se controló, sino que empeoró. ¿Por qué habríamos de creer que esta vez Andrés Manuel sí cumplirá? Durante la campaña, el tabasqueño habló de amnistías, de hacer una Guardia Nacional sin definir su relación con el Ejército y con la Policía Federal. Dijo que quería becarios y no sicarios. Habló de crear una Secretaría de Seguridad Pública sin aclarar tampoco si dependería o no de la Secretaría de Gobernación. Puras generalidades. El domingo que ganó las elecciones, aquí lo escuchamos, anunció que convocaría a especialistas en derechos humanos, a líderes religiosos y a organismos internacionales como la ONU para diseñar un plan de reconciliación y paz para México. Ayer tuvo una reunión con su equipo, hoy tuvo una reunión con su equipo más cercano, donde ese fue el tema principal, sin que hasta el momento se conozcan detalles de lo que ahí se acordó, más allá de que invitaran al Papa. Lo ideal, sin duda, hubiera sido que luego de su tercera campaña presidencial, López Obrador tuviera un plan definido para atender la mayor preocupación de los mexicanos. Esto no fue así, y la pregunta ahora es ¿cuánto tardará en definir su estrategia y cuánto en dar resultados? Él mismo se puso un plazo de 24 meses, pero lo mencionado, lo que ha expuesto hasta hoy, incluida la estrategia social para atacar las desigualdades y la corrupción, que también él ve como origen de la inseguridad y la violencia, darán frutos a mediano o largo plazo si bien nos va. El dilema entonces es ver cómo empieza a bajar los índices delictivos. De no hacerlo, la población que tanto lo apoyó podría reclamarle en las elecciones intermedias con el retiro del apoyo. A nivel estatal, Alfaro recibirá un estado con uno de sus peores años en el tema delictivo
y donde han ocurrido los más grandes desafíos del narco al Estado mexicano. Los 10 puntos de su plan preliminar de seguridad no terminan de explicar la estrategia para enfrentar esta crisis. El escepticismo crece por los magros resultados que en esta materia tuvo a su paso por la alcaldía de Guadalajara, en donde también se dispararon la mayoría de los índices delincuenciales. Una de las causas del fracaso del régimen priista en materia de seguridad fue sin duda la falta de coordinación entre las fuerzas castrenses, las corporaciones federales, estatales y municipales. En ese sentido, habrá que ver la visión que AMLO tenga para coordinarse con los gobernadores y cómo respondan los que están y los que llegan, como Enrique Alfaro, para sumarse o no a su estrategia. Es la seguridad, pues, el más grande reto de esa alternancia. Por el bien de todos, ojalá acierten. Vamos a la pausa y regresamos para profundizar sobre este tema con Guillermo Cepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, y Fernando Espinosa de los Monteros, académico de la División de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nuestros invitados de esta noche. Puede enviarnos sus comentarios al 33 22 42 06 90 o participar a través de nuestras redes sociales. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera y gracias a todos por sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo su participación. Gracias a Marcos Montero Neri, dice, definitivamente no, o sea, no cree que se resuelva el tema de la inseguridad y ahí están los altos índices de inseguridad en Guadalajara como prueba. Víctor Peralta dice, si no pudo en Tlajomulco ni en Guadalajara, menos en todo Jalisco, le va a dar a su cuate Salvador Caro el puesto de jefe. La PGR así menos, no, la PGR no se la puede dar, la PGR es una corporación federal, le podría dar la fiscalía, le podría dar pues la fiscalía nada más, ¿no? Pero no creo que se la dé Guillermo a Salvador Caro, ¿verdad? No creo. Pues él está como diputado. Está como diputado. Mangi García dice, no, apuro quitar ambulantes violentamente y gastar en esculturas innecesarias. Rod Merck dice, lo que también habrá de ser preocupante es su actitud hacia comerciantes ambulantes y tiangueros. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Hay muchos más, de verdad. Gracias a todos por su participación. Retomamos esas buenas prácticas que dices, que deben de apoyar el combate a la corrupción para luego también tener éxito en el combate a la inseguridad y la violencia. Yo creo que esto es fundamental. El problema del país es la corrupción y de la corrupción se decantan todos. Entonces, lo que primeramente el gobierno de Alfaro y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que tienen que hacer es establecer verdaderos sistemas de lucha contra la corrupción para desde allí, apoyados de políticas públicas para contener el crimen, la amnistía y eso, resolver el problema de la inseguridad a corto plazo. O sea, no pueden esperar a corto plazo y esto no puede darse tampoco a través de puntadas, de echar rayas en el agua. Tienen que ir con un programa seguro. Yo hablaba de las compliance porque las compliance están probadas ya en los países altamente desarrollados. ¿Qué es un sistema de seguridad para atacar la corrupción que se llama compliance? Es el cuidado de la función pública ejercido por todos los funcionarios públicos y por todos los trabajadores en la función pública. Ellos tienen la obligación a través de códigos morales y una serie de cosas, es un andamiaje bastante interesante, de denunciar al funcionario público que esté cayendo en conductas corruptas. Y entonces tienen un sistema, prevén un sistema
de que no se conozca quién lo está denunciando O sea, parte de la seguridad tendrá que venir acompañada de detenciones importantes de exfuncionarios, sobre todo del área policial. Hay que cuidarlos, porque ahí ese es el punto fundamental, el punto donde se rompe las políticas públicas de lucha contra el crimen, es exactamente en la fuerza represiva. A ver, pero ¿cómo con una amnistía vamos a acabar con la narcopolítica que se reflejó más que nunca en este proceso electoral con las huellas de sangre del narco, con más de 140 políticos entre candidatos, exalcaldes, alcaldes muertos en este proceso, con esta idea del narco de convertirse en un factor electoral, de decidir quién iba y quién no iba a las alcaldías y a los puestos de poder? Lo que pasa es que nosotros nos hemos cegado, esa es la verdad. El crimen mantiene control de grandes partes territoriales, de extensiones territoriales. Controlan estados, controlan municipios. Entonces, no deciden los candidatos, es lo curioso. En muchos lugares de este país, en estados como Oaxaca, como Guerrero, en Jalisco, no lo deciden los partidos, caray, esto lo debemos de entender. Lo deciden los grupos delictivos. El jefe de la plaza. Claro, y cuando el grupo delictivo no acepta una decisión, es lo que provoca. Porque obviamente no fue consensado. ¿Y quién le ha dado el espacio a esa gente para que llegue hasta esos lugares? Pues el poder político. Así de simple. ¿Qué es lo que está fallando en este país? Está fallando el ejercicio de la política, de una política lícita, transparente. Por eso ni la llegada de Enrique Alfaro, ni la llegada en Jalisco, ni la llegada de Andrés Manuel López Obrador al país, a la presidencia, van a quitar así por así todo este enorme espacio que han ganado de poder estos grupos delictivos. Pero hay algo importante y que nosotros tenemos que darles el beneficio de la duda para que arranquen y lo puedan resolver. Lo importante es que si bien ellos llegan muy legitimados, también conocen el problema, ¿eh? No son ajenos al problema. Ellos saben lo que está pasando y más en la situación de Andrés Manuel López Obrador, que ha recorrido todo el país y que ha confesado, ustedes lo habrán visto, que lo han parado los narcotraficantes en la carretera. Y como va en convoy de 2 o 3 camionetas, cuando lo ven dicen, ¡ay, es usted! Pásele, con usted no tenemos nada. Andrés. Él lo ha dicho y lo ha comentado. Entonces, si él sabe, él conoce. Yo creo que no hay un mexicano en este momento en la política que conozca todas las también comunidades del país. Así es. Entonces, él va a llegar con una serie de medidas que tendrá que implementar lo más rápido posible. Y sus medidas son esas. ¿Tiene riesgo Andrés Manuel personalmente de que se enoje la mafia? Yo creo que no. Yo pienso que no, porque si nosotros vemos la bandera de la amnistía dice muchas cosas. Y la bandera de la amnistía por sí sola es un mensaje. ¿Qué hay detrás de la amnistía? Se ha ido velando poco a poco. Y obviamente la información que yo tengo y que acabo de expresar puede cambiar en algún momento y puede manejarse otros sujetos, los que sean beneficiados de la amnistía, y no sea para delincuentes de altura, sino para delincuentes medios. A ver, Jalisco ha sido en este año y en otros también, pero en este año se ha agudizado la inseguridad. Jalisco ha sido escenario de los desafíos más grandes del narco al Estado mexicano. Hablo del derribo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, hablo de que a mediodía quisieron ir a asesinar a alguien que había estado por más de casi una década en los puestos más altos de responsabilidad de la seguridad en el Estado, cómo vejaron a unos marinos en Ciudad Guzmán, por mencionar algunos momentos críticos.
en Jalisco, ¿qué va a tener que llegar a ser Enrique Alfaro? Que este mismo ambiente incluso ya lo alcanzó ahí en una versión periodística que circuló 24 horas antes de la elección de un supuesto informe de la Marina que también lo involucra con el problema. Bueno, Enrique Alfaro va a gobernar el estado, que es asentamiento del grupo criminal más importante en este momento, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Es ahorita el que sustituyó de alguna manera al grupo criminal que encabezaba el Chapo Guzmán en los Estados Unidos o que operaba en los Estados Unidos. Entonces, él va a enfrentar un problema enorme. Él tiene que implementar un programa de lucha contra la criminalidad extraordinario. Además, para poder desarticular al grupo Jalisco Nueva Además de la mano de la federación, ¿no? Claro. Con quien no anda en muy buena relación eso ahorita. No lo veo muy factible, porque Andrés Manuel lo ha tachado y lo ha calificado de traidor, de enemigo y una serie... O sea, no hay una buena relación, pero se trata de romper barreras, en este caso, porque van a trabajar juntos para el país. Y para, Jalisco, para resolver un tema tan delicado tienen que hacerlo. Y Jalisco es el tercer estado de importancia nacional, no solamente electoral, sino también en el desarrollo económico. Claro, claro. Terminamos contigo, Guillermo. Sé que has estado cerca de esta parte en el diseño de la propuesta de Enrique Alfaro. ¿Sí parten de este diagnóstico crítico del estado de seguridad y de violencia que atraviesa Jalisco y en el que seguramente recibirán el Estado? Sí, definitivamente se ha hecho un diagnóstico ya hace bastante tiempo de estar documentando las buenas prácticas, llegar a implementar las adecuadas, y el tema del crimen organizado y de esta cauda de delitos que está generando violentos. Hemos visto que están haciendo Chihuahua, que está haciendo Nuevo León, que son de los estados que están revirtiendo, y desde luego el apoyo de la Federación va a ser clave. Yo creo que esto va a estar por encima de las diferencias políticas y personales que haya, porque si quiere resolver el problema el que ya virtual ganador de la elección presidencial, tiene que contemplar al cártel más poderoso del país. Entonces tiene que haber estos vínculos, y de hecho el combate estratégico a los delitos de alto impacto pasa por una política focalizada, ¿no? Es decir, hay 33,000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución en Jalisco, pero hay 300 de ellas que hay que ejecutar para desactivar. O sea, de esas 3,000 a 300 hay que darle una prioridad absoluta. Sí, incluso ese modelo estamos tomando de Sinaloa. Tienen unidades de investigación cuya única tarea es dar con el paradero de los 300 destinatarios o de los 150 destinatarios de las zonas de aprehensión críticas y cruciales para... O sea, los que detonan más violencia. Así es, y desarticular. Debe haber inteligencia criminal, inteligencia financiera. Le hemos dado seguimiento a los que son vanguardias del tema a nivel nacional e internacional para la inteligencia financiera, porque también, como siempre en muchos temas, los investigadores extranjeros, el Departamento del Tesoro norteamericano ya señaló que 1 de cada 3 dólares que se lava en México se lava en Jalisco. Me quedan 30 segundos, Guillermo. Desde el Congreso, donde es posible que estés, ¿hay tareas pendientes que pueden ayudar a avanzar en este tema? Sí, armonización legislativa, el tema presupuestal, porque en la ruta crítica que estamos trabajando vienen los cómos y los cuántos para poderlo focalizar. Guillermo, un gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación. Espero que pronto regreses. Muy a la Fernando, orden, igual. Siempre. Muchas gracias por la Ya te estás invitación y con haciendo mucho cliente gusto. aquí en Desde la Barrera. Pero es que luego te gusta dar las notas y todo. Está bien. Gracias, Fernando. Yo con mucho gusto. Gracias, Fernando. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Que tenga una excelente noche. Nos vemos de nuevo aquí el viernes. Pásela muy bien.
Gracias a todos por continuar con nosotros. Regresamos aquí Desde la Barrera. Tenemos más opiniones de usted. Escuchemos y veamos. Yo creo que en parte pueden ayudar a la solución y por eso fue que la gente le dio la mayoría del voto, porque es la esperanza que está buscando la gente en estos tiempos. Yo lo veo bien motivado al presidente, pues, y pues a mí sí me convence, pues, por la forma en que se expresa y el sentimiento que pone, pues, hacia México. Sí, yo creo que sí, deben de funcionar. La ideología o las propuestas que vino manejando López Obrador de hacer paz y ya no guerra, puede funcionar mucho y puede cambiar mucho la mentalidad en nuestro país. Ya con otro dirigente, con otra mentalidad, yo creo que la mentalidad de las demás personas va a cambiar. Las palabras no resuelven nada, las acciones son las que hacen cosas. Si va a haber algo en realidad que pase, eso va a ser por acción, no por diálogos. Los diálogos no resuelven nada y no te puedo responder eso hasta que pase algo de acción. Si lo que me preguntaste fueron palabras, las palabras no resuelven nada. Creo que es un mitigante, mas no creo que sea una solución. Creo que se necesita pues herramientas más a fondo desde educación, desde diálogos entre fuerzas políticas, entre grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. Pero no creo que eso sea la solución. Creo que es un control mitigante únicamente. Bueno, pues gracias a todos por sus opiniones. Reflejan, desde luego, escepticismo que hay en lo general de que se pueda resolver esta que es la principal preocupación de los mexicanos. Gracias también a todos que han participado con sus comentarios a través de las redes sociales. ¿Consideras que los diálogos por la paz a los que está convocando AMLO servirán para pacificar el país? De estos diálogos que estuvimos platicando aquí con nuestros invitados, Antonio Ursúa dice: la delincuencia organizada en México solo entiende de billetes y plomazos. Hernández dice: claro que no, así nomás porque el señor dice, pues no. Gregorio Morales dice: no está claro esto del diálogo. Y Felipe de Jesús dice: ya es nuestro presidente, gracias a Dios. Bueno, hay quien sí le tiene muchísima fe a Andrés Manuel López Obrador, pero Fernando, tiene poco tiempo Andrés Manuel para dar resultados. Si no, ya vimos cómo se la cobraron a Enrique Peña Nieto, no funcionó y el PRI casi desaparece del mapa político. Todos se los han cobrado, eso está claro. Ahora llega sumamente comprometido porque llega con mucho apoyo. Entonces, con una gran expectativa. Y toda la gente está desde el primer día atento a lo que está haciendo, lo que está diciendo. En materia de seguridad, sus tres ejes fundamentales, repito, es atajar las causas del crimen, la primera. La segunda, atacar la corrupción, que es fundamental para resolver el problema. Sí, él ve en desigualdad y corrupción la causa de la violencia. No, es que es la verdad. Y la tercera, que es desarticular a la delincuencia a través de una ley de amnistía, que es un instrumento que se ha utilizado en México en varias ocasiones, pero es un instrumento de carácter político. Se ha utilizado para sacar a la calle de la cárcel a los líderes del 68, de 2 de junio, a Valentín Campa y a esos personajes. Y ahora se pretende utilizar para desarticular al crimen organizado. O sea, ¿es pactar con el narco? Es de alguna forma, claro, es pactar con el narco porque yo voy a hacer una ley de amnistía. Lo que yo tengo de información es que se va a hacer la ley de amnistía, que se va a amnistiar a delincuentes, que esos delincuentes van a ser los que van a ser sujetos de que los beneficie la ley, son todos aquellos que no tengan procesos abiertos por homicidio. Y que una vez que el delincuente se adhiere al beneficio de la ley, el delincuente se reincorpora en la sociedad y aquí, cuidado, que este es el elemento que a mí más me mueve, que es el meter a la circulación el dinero sucio a la circulación limpia. O sea, en una operación no solamente de perdón del delincuente, sino de
lavado de dinero. A ver, yo veo un alto riesgo ahí porque va a ampliar, lejos de acotar, el poder corruptor del narco. No, porque... ¿Y de fuego? ¿Van a poder comprar más armas? No es así, porque tenemos que entender que el narco va a dejar las filas de la delincuencia y se va a incorporar a las filas de la sociedad. Y que eso ya no van a sembrar. Y ya aparentemente ya desarticulan la función delictiva. Ese es el altísimo riesgo que tiene. Y ellos se van a jugar esa carta, según tengo entendido. Pero van a llegar otros al negocio de la siembra, trasiego, distribución de la droga. No, es que nosotros tenemos la idea muy clara y todo el mundo dice, matan un narco, desarticulan un grupo delictivo y salen 10. Uh-huh. Esa es la idea que todo el mundo tenemos. No, salen 10, ¿por qué? Porque hay corrupción. Y entonces vienen a sustituir los espacios porque la policía está demandando dinero, porque los políticos de este país corruptos están demandando quieren dinero de la venta de gasolina robada, claro, de la coacción, del derecho de piso, del secuestro. Y entonces ellos mismos alientan las actividades delictivas para seguir obteniendo esas ganancias o ese intercambio de impunidad por dinero. ¿Y quién da la impunidad en este país? ¿Quiénes son los factores a dar impunidad a los delincuentes? Pues los factores son desde el policía hasta el presidente de la República, ojo, porque tienen el poder de otorgar impunidad a los delincuentes. Y nosotros vemos en este tipo de acciones que hay grupos delictivos, muchos, que están auspiciados por los mandos policíacos municipales y protegidos, otros que están protegidos por los mandos policíacos estatales y otros que están protegidos por los mandos policíacos federales. Pero también en ese mismo nivel vemos que también hay políticos municipales, estatales y federales metidos en este tipo de situaciones. En el negocio de la delincuencia. Claro. ¿Compartes este optimismo? Guillermo, ¿crees que tienen una idea clara los especialistas en seguridad que van a asesorar y que van a ejecutar las políticas de seguridad con Andrés Manuel para articular, hacer útiles, operables las policías municipales, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, es complicado, ¿no? Está demostrado que no hay un punto de equilibrio en la corrupción, es decir, no se puede... yo creo que ya no hay la posibilidad de hacer esas negociaciones centralizadas, pienso yo. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, en Jalisco, el 65% de los homicidios está vinculado con actividades delincuenciales o de crimen organizado. Fíjate, ahí yo pregunto, Fernando, si dicen, van a amnistiar a quien no tenga homicidios, pues la delincuencia organizada es la que ha exacerbado la violencia y ha provocado tantos homicidios. Pero un acotamiento. Normalmente los líderes de la delincuencia organizada, de todos están acusados menos de homicidio. Son acá los de cuello blanco, claro. Aunque unos ascienden empezaron como sicarios, luego entonces sí tienen muchos muertitos en su historia, ¿no? Claro. Pero bueno, te interrumpimos, Guillermo. Sí, y ahí está, y la violencia está en la cauda, ¿no? Es el trasiego de la droga, a no ser que se estén peleando por tramos de la ruta, pero la violencia está en la cauda, que está alrededor de las drogas, la extorsión y el narcomenudeo, es decir, donde está el 15% de la ganancia o el 20% de la ganancia de los cárteles, es donde está el 80% de la violencia. Y luego tenemos que entender el fenómeno de la diversificación de los delitos, ¿no? Donde entran otros que son sumamente rentables, como el robo de la gasolina creciente, el asunto... Autopartes, camiones, todo eso. Hay una gran cantidad de actividades delictivas sumamente generosas para el delincuente. Y que se van sumando a partir de la siembra, el trasiego, por la corrupción y por tanta impunidad. Bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Claro, y hay un sicario que por 5 o 7 mil pesos priva de la vida a otro. Este tipo de acciones yo creo que serían poco sensibles a esta oferta gubernamental. Es decir, yo creo que se ha descentralizado la violencia, se ha democratizado la impunidad justo por estos vínculos de las policías ya municipales o de cierta demarcación con los grupos que operan en ese sector. Entonces ya está... Hay con toda una base social que los cobija, además que ya se está haciendo este arraigo. Entonces
Y pienso que es muy importante, como dicen Naciones Unidas, creo que se construye desde la comunidad. Creo que es un problema de los estados y de las ciudades. Los estados tendrán que suplir las deficiencias de las policías municipales en los pequeños municipios. Yo dudo que la autoridad federal tenga, sobre todo en el tema de violencia, que está muy a nivel local, y creo que se tiene que operar fortaleciendo a las instituciones, y decían ciudades más seguras de Naciones Unidas es tanta prevención como sea posible y tanta coerción como sea necesaria. Decía Alejandro Job hoy en su artículo del Universal, este colega tuyo también experto en seguridad, decía de los dilemas que tiene Andrés Manuel en la seguridad, y uno dice es cómo va a cambiar esta relación de la federación con los gobernadores que tenían y que los malacostumbró este sexenio a tener un problema de seguridad, llamar al ejército, llamar a la marina y que les resolvieran la bronca porque ellos decían que no podían, e hicieron policías estatales poco funcionales y policías municipales pues prácticamente de adorno o de complicidad con la delincuencia, ¿no? Sí, y los 4 o 5 estados que están logrando hacer algo en seguridad han sido los que han invertido en sus instituciones locales. Nuevo León con su con su fuerza civil, con el fuerza tema civil, sí, de la Universidad de la Seguridad, es decir, que están las buenas prácticas que hemos estado documentando los últimos 5 años tienen que ver con lo que están haciendo bien ciertos estados, la justicia alternativa que está funcionando muy bien en Guanajuato, en Chihuahua, el tema de las unidades de medidas cautelares que está siendo muy puntual en el seguimiento de las personas que están reinsertándose a la sociedad, el tema de la atención, los sistemas de inteligencia, el que Guanajuato, Nuevo León resuelven el 55% de los asuntos que ingresan a las fiscalías, mientras que en Jalisco resolvemos el 5%. Vaya. Entonces estamos en eso. Sea, hay ministerios públicos ahí entrampados totalmente. Sí, ¿no? y que tenemos el problema en Guadalajara, en Enrique Alfaro, hizo muchas detenciones, las canalizó al Ministerio Público, pero de cada 9, una llegaba al juez. Entonces, se obtuvieron premios en recuperación de espacios públicos, es una buena práctica la prevención de la violencia de género, 99.9 de efectividad en las órdenes de protección y una vinculación en tiempo real con la policía para apoyar a las mujeres. Es decir, la parte de prevención se hizo positivamente, por la parte de coerción realmente se erosionó, está en ruinas la Fiscalía de Jalisco. La probabilidad en Jalisco de que un delito que se cometa llegue a resolverse es de 1 de cada 270. Entonces, o sea, ya aquel 99% se quedó corto. No, ya es 0.37%. Antes era el 1%, ahora es 0.37%. Sí, hablaba de que la cifra antes era el 99.9% queda en la impunidad. Ahora ya creció. Sí, es decir, se ha incrementado el impunidad en homicidio. Llegamos a tener de las mejores áreas de investigación de homicidios en el país. 2 titulares de esta área fueron asesinados en los últimos 8 años. 5 ministerios públicos del área de homicidios fueron asesinados en los últimos 8 años. Eso? ¿Qué te dice que eso? Está penetrado totalmente, que no se protegió a los buenos funcionarios públicos. En Chihuahua ocurrió también que 46 ministerios públicos fueron asesinados en el momento más álgido de la violencia. Entonces hay que proteger a esas áreas, hay que recuperarlas para romper este ciclo, porque como bien dices, se dice que hay una confrontación de grupos criminales, pero lo que no se nos dice es que se está dando en el vacío institucional. Con tal nivel de impunidad, lo que decimos es, la pregunta no es por qué hay tantos delitos, sino por qué no hay más. Oye, con esos niveles de impunidad. La autoridad está obligada a no permitir que las calles sean campos de batalla de las bandas de narcotraficantes. Como ves, Fernando, el panorama es muy complejo como para que una amnistía lo resuelva. No, la verdad es que yo pienso que no es tan complejo. Se requiere voluntad política y se requiere hacer. Y si nosotros volteamos, en los últimos 2 sexenios no se hizo absolutamente nada. Calderón declaró la guerra fallida. Peña Nieto venía con un programa de un tratamiento diferente a la delincuencia. Pero se quedó en el discurso. Por eso, se quedó en el discurso, no crearon algunas cosas, desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública, centralizaron las decisiones en el Secretario de Gobernación, pero no funcionó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no funcionó? No funcionó por la corrupción, fundamentalmente. La corrupción, los funcionarios realmente
que tienen ese tipo de encargos en diferentes niveles son presa fácil de la corrupción. Esa es la verdad. Y entonces se desarticula todo, no solamente en el sistema represivo del Estado, y esto estamos hablando de todo tipo y clase de policías, sino también en el sistema político del Estado, la administración, la aplicación de las políticas públicas dirigidas a contener la violencia criminal. No funciona por el elemento corrupción fundamentalmente, pero además nosotros hemos creado sistemas contra la corrupción muy escasos, o sea, muy cortos. Son sistemas contra la corrupción de exámenes de confianza, de declaración de patrimonial, de transparencia, de fiscales especiales. No es solamente eso. Un sistema de corrupción ahorita, en este momento, en los países altamente desarrollados, están basados en los sistemas, lo repito, de compliance. Las compliance son los sistemas que se están preparando, no se están preparando, ya se trabajan en Alemania, en España, en casi la mayoría de los países. Nos quedamos con esas buenas prácticas de esos países y las retomamos ahorita que regresemos del corte. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias a todos por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del Canal 44 del Instituto de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Antes de empezar el diálogo con nuestros invitados, con nuestros especialistas de esta noche, escuchemos lo que usted opina sobre este tema, sobre si ahora sí el nuevo presidente de la República, el nuevo gobernador, cumplirá la promesa como la que nos hizo hace 6 años, estando de candidato Enrique Peña Nieto y de candidato Jorge Aristóteles Sandoval, de que una de sus prioridades sería atender y pacificar al país y al Estado. Y creo que va a ser un buen gobernante, porque ya demostró aquí en Guadalajara su capacidad para hacerlo, y no dudo que tanto que estuvo trabajando para su gobernatura, no creo que vaya a cometer un error en un tema tan delicado que es para la sociedad en este estado. No completamente, pues es como todo, ¿no? Siempre va a haber inseguridad, pero a lo mejor controlarlo, sí. Digo que sí, porque ya ha hecho cosas atrás que pues me han convencido, pues también, de haber votado por él. Sí, yo creo que sí lo puede lograr. Cuando estuvo en Tlajomulco hizo un buen trabajo. Pues esperemos que ahora como gobernador pues también haga el mismo trabajo y pues esperar cosas buenas de Alfaro y estarlo apoyando. Lo único que puedo hacer es esperar que las cosas que se prometieron se cumplan. Es que no solamente depende del gobierno, no solo desde que fue presidente municipal su talón de Aquiles fue seguridad, pero aún él hiciera todo lo correcto por parte que debe de hacer un gobierno, no es la solución, puesto quienes cometen los crímenes tienen un trasfondo, tienen familia, tienen amigos, tienen una comunidad que los arroja, el mismo sistema los arroja eso. Entonces también en eso creo que la solución debe de ser más holística, debe de incluir escuelas, padres de familia, más inversión al arte. Eso sí me gusta mucho de Alfaro, que le está invirtiendo al arte y al deporte, pero se necesita más y se necesita, en vez de tener un sistema que castigue a la juventud, se necesita un sistema que la rehabilite, porque los mismos jóvenes están matando a otros jóvenes. Entonces, si no creamos un sistema holístico, lo que nos vamos a llenar es de cárceles y de panteones, y eso no le beneficia a nadie, nos está saliendo muy caro. Gracias a todos por sus comentarios, gracias también a todos los que nos empiezan a llegar a nuestras redes sociales, a la misma pregunta de si usted cree que con la llegada del nuevo gobierno estatal se podrá mejorar la seguridad y combatir la crisis de violencia por la que atraviesa el Estado. Fernando Navarro dice: hablemos claros y sinceros,
el problema no solo es del gobierno, también los policías, darles mayores beneficios y sueldos para que no hagan alianzas con el crimen organizado, y los conejeros, además de que muchos ciudadanos callan ante una injusticia. El señor no está preparado, simplemente nunca pudo mejorar a Tlajumulco y solo empeoró las cosas en Guadalajara. Es más posible que baje la inseguridad de la nada a que él lo haga, y como siempre le echarán la bolita al gobierno que sale. Mus González dice no, porque el mismo pueblo no quiere cambiar, quiere que el gobierno tenga mejoría en seguridad, vialidad, obras, etcétera, pero no educamos en casa. Nos pasamos altos y no respetamos las leyes viales, y se rehabilitan espacios y en menos de 3 días las tienen hechas polvo, dice. Omar Alejandro dice sí, porque es parte de la violencia, sino cómo logró tantos votos, cómo sabía que ganaría antes de ser anunciado, como ha hecho tanto cuando el pueblo real de Jalisco no lo quiere. Es como tener al enemigo en casa, así que o se crece o lo controla. Confío en su poder. Hay muchos más comentarios. Gracias a todos por su participación. Los puede ver en nuestras redes sociales del Canal 44. Gracias a todos por su participación. Y bueno, ahora me da mucho gusto saludar y presentarle a nuestros invitados de esta noche. Guillermo Cepeda Lecuona, investigador académico del Colegio de Jalisco y probablemente también próximo integrante de la legislatura local, que inicia labores el 1 de septiembre, ¿no? Octubre, creo que en octubre. Sí, 1 de octubre. Guillermo, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y un gusto también recibir de nuevo a Fernando Espinosa de los Monteros, además de académico de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Internacional, Capítulo México. Bienvenido de nuevo, Fernando. Aquí a la orden, con mucho gusto. Acudo al llamado y para servirte. Para analizar, sin duda, no sé si estén de acuerdo conmigo, el tema de la agenda más urgente tanto del próximo presidente de la República como del próximo gobernador, Guillermo. Totalmente, es el reclamo número 1 de la sociedad. Las encuestas, la percepción marca que es el tema más importante. Estamos en una espiral de violencia y de impunidad, y bueno, ese es el principal reclamo, y habrá que empezar a trabajar desde el primer día, incluso desde la transición. Recordaba yo en el primer bloque cómo esa fue la principal bandera electoral de Enrique Peña Nieto en la pasada elección presidencial. En su toma de posesión, el primer punto era pacificar al país, y hoy tenemos un país sumido en una peor crisis de violencia que en la que recibió el país en el 2013. Efectivamente, de hecho, pasamos de un discurso de guerra en la administración del presidente Calderón a un no discurso. Los primeros 2 años de Peña Nieto se dejó hablar el tema. La llamada desnarcotización del discurso. Exactamente. Que pensaban que ignorando se iba a resolver. Sí, que iba a llegar a equilibrios locales y no, la corrupción no tiene punto de equilibrio, y pues hasta que se hizo imposible seguirlo ocultando el tema, cuando pues la sangre siguió derramándose, pues se le impuso en la agenda el tema, y se perdieron 2 años claves para poder revertir, y después ya fue muy difícil controlarlo. Lo que oímos en campaña de Andrés Manuel siempre fue ambiguo. Habló de amnistía, habló de queremos becarios, no sicarios, habló de hacer una Secretaría de Seguridad Pública, pero no explicó si iba a estar bajo la tutela de Secretaría de Gobernación, habló de una Guardia Nacional sin decir exactamente qué relación tendría con el Ejército, en fin, generalidades. Y luego en su festejo del domingo llama a una mesa de diálogo y para pacificar, la llamó, ahorita te digo exactamente, la mesa, algo así, que iban a invitar a expertos en derechos humanos, a líderes religiosos, incluso organismos internacionales. Ayer se reunió ya con su equipo, trataron eso, pero
no hay nada claro. ¿Por dónde debe empezar? ¿Qué sugieres, Guillermo? Bueno, a mí me pareció también decepcionante la propuesta. Uno pensaría que 12 años de campaña, claro, estar en el tema más importante, esperaría uno propuestas puntuales y estratégicas. Creo que el problema fundamental es revertir la espiral justo de impunidad y violencia en los dos términos de la ecuación, la prevención social de las violencias, esta cauda de deterioro del tejido social, pero también la penetración de los grupos criminales en las policías locales, en las policías de todo el país, y la erosión de la capacidad de investigación del Ministerio Público. Entonces yo creo que es clave esta parte de combatir los delitos de mayor impacto social, de manera estratégica focalizar todos los recursos en inteligencia para focalizar en ese 5% de los delincuentes que son los responsables del 60% de los delitos de alto impacto. Uh-huh. El que tengamos las cárceles al nivel que las tenemos, aunque empieza a despresurizarse, y que no bajen los delitos, indica que no estamos acertando a ese 5%. Entonces, creo que debe ser, lo ha dicho en el caso de Enrique Alfaro, darle a la delincuencia arriba, abajo y en medio, es decir, los delitos de alto impacto con inteligencia policial, con persecución muy estratégica, desmantelando la estructura de lavado de dinero, de contubernio con el poder, para realmente revertir la impunidad. A los delitos menores, fortalecer la justicia alternativa para descongestionar, y un sistema profesionalizado de las policías. Se sienten abandonadas no hay un servicio profesional del servicio de la seguridad, y eso implica que se sienten tan vulnerables que predomina el corto plazo y con mucha frecuencia se venden al crimen. Se llama este asunto el Plan de Reconciliación y Paz para México. Pues a ver cuánto dura el plan y que no sea patear el bote y no dar resultados. Fernando, ¿tú cómo ves el tema y qué debe hacer en el arranque Andrés Manuel López Obrador para dar resultados? Me decías que tú tienes optimismo en que efectivamente va a empezar a bajar índices delictivos pronto. Yo pienso que Andrés Manuel, por la experiencia que trae de campaña, de los 18 años que ha venido haciendo trabajo. 3 campañas presidenciales y no llegó con un plan definido. No. Va a ser un plan de reconciliación y apenas lo va a hacer. A lo que voy es a esto. Andrés Manuel no es una persona que tenga la capacidad para desarrollar planes. Él se lo deja a sus equipos y él solamente empieza a decir proclamas, y uno tiene que ir atendiendo a esas proclamas porque ese es el señalamiento del camino del cual él no tiene toda la estructura, pero sí empieza a soltar poco a poco. A lo que voy es a lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador, desde la primera campaña, dijo que había que luchar en contra del crimen, buscando atajar las causas del crimen y no los efectos del crimen. ¿Y cuánto se tarda eso? ¿Cuánto se tarda en atacar las causas del crimen? Este es un problema de tipo social, de trabajo con la sociedad, de educación, de un reparto equitativo de la economía, del Producto Interno Bruto. Tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Y tiene que ver fundamentalmente con la reorientación del gasto público para fortalecer acciones de carácter social, ¿sí? Que son fundamentalmente educación, deporte, cultura. Tiene que ver con el dinero que va a entregar a los ninis, a los que va a emplear y ese tipo de cosas. Esta es una forma con la cual ellos van a buscar atajar las causas del crimen, que es algo fundamental. Pero el otro elemento... Pero a ver, eso de la política social lo planteó Enrique Peña Nieto en su momento. La estrategia que nos vendían Peña y Osorio Chong era
Acá con nosotros sí va a haber coordinación policial entre lo castrense, el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal, las municipales. Y por otro lado, va a haber programas el PRONAPRED famoso, el programa de prevención al delito, que iba a recuperar espacios públicos, que le iba a dar apoyos a los jóvenes, y fue un rotundo fracaso. No, la verdad yo no le veo mucha diferencia entre lo que expone AMLO a lo que expone Peña, expuso Peña. Lo que yo veo es que, el sexenio de Peña ya está terminando, pues sí. y ya se puede evaluar, y ya podemos decir que ese sexenio fracasó, y que las políticas públicas para detener la criminalidad en este país fallaron, ¿sí? Y que los nuevos elementos que vienen ahora a tomar el gobierno sí tienen un programa que el presidente de la República lo basa en buscar atender las causas del crimen, y los efectos del crimen los van a tratar de parar a través de la ley de amnistía, que según tengo entendido se va a amnistiar, por información que he recibido, a todo aquel delincuente que no tenga procesos abiertos por homicidio. A ver, me parece muy bien. Tienes información privilegiada, porque la verdad, lo de la ley de amnistía no se le ha explicado a nadie, Andrés Manuel, y es bien importante. Si quieres, tenemos que ir a una pausa, regresamos y retomamos ese tema para que nos expliques a detalle la información que tú tienes de en qué va a consistir esa ley de amnistía. ¿Te parece? Así es. Quédese con nosotros, regresamos.